Bienvenidos a Salud y Vida, el espacio donde analizamos los temas más relevantes de salud pública en Ecuador y el mundo. Hoy abordaremos la reciente alerta epidemiológica por tosferina en nuestro país, una enfermedad que ha resurgido con fuerza en 2025. Para empezar, necesitamos saber qué es la tosferina. La tosferina es una enfermedad, también conocida como pertusis. Es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis que se transmite a través de las gotículas expulsadas al toser o estornudar. Aunque puede afectar a personas de todas las edades, es especialmente peligrosa para los bebés menores de 1 año, quienes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves o incluso morir. Para poder entender, vamos a hacer un recuento de la situación actual en Ecuador. Hasta el 5 de mayo de 2025, Ecuador ha registrado 321 casos de tosferina, lo que representa un aumento del 127% en comparación con el año anterior. Las provincias más afectadas son Guayas con 106 casos, Manabí 52, Pichincha 45, Santo Domingo 30. Lamentablemente se han reportado 11 muertes, la mayoría de ellas en menores de 1 año. Es por eso que se han adoptado varias medidas a nivel nacional, que les vamos a resumir más o menos para que ustedes puedan entender. El Ministerio de Salud Pública aumenta las acciones para contener este brote. Se están iniciando campañas de vacunación masiva, sobre todo en las provincias más afectadas. Se está también haciendo un adelanto en el esquema de vacunación, es decir, se aumenta la frecuencia. Antes era a los 2, 4 y 6 meses, ahora va a ser a los 2, 3 y 4 meses en las zonas afectadas. De igual manera, el rango de la vacunación se va a ampliar hasta los 6 años, 11 meses, 29 días, pero en las zonas críticas. Esto es muy importante que lo entendamos, va a ser en las zonas críticas. Nosotros a nivel de provincia de Chimborazo, de Riobamba, no estamos considerada una zona crítica, ya que al momento ventajosamente no tenemos casos y lo que tenemos que hacer es el resto de medidas. Eso que les quede muy claro, porque muchas veces nos estamos alterando por esto. Los centros de salud ya están siendo abarrotados por las personas que están desesperadas por la vacuna y hay que entender que la edad es algo súper importante. No se puede colocar en mayores de 5 años al momento en Riobamba o en todo lo que es Chimborazo. En las otras provincias se ha extendido algo del rango, pero siempre esto va a depender de los lineamientos que el Ministerio de Salud Pública, que es el ente rector en este tipo de temas, nos vayan dando. También es importante que ustedes como papitos vayan revisando los carnets de vacunación. Si sus niños están todavía en el rango de edad o están más pequeños todavía, tenemos que ver que los carnets estén completos, que se hayan colocado todos los esquemas de vacunación. Otra de las medidas que se adoptó desde el día lunes fue el uso obligatorio de mascarillas, tanto en las instituciones educativas como en las instituciones de salud también. Es importante que todos como comunidad nos unamos, tanto el personal docente como el personal de salud y ustedes como padres, que son los mayores responsables en el tema de salud de sus hijos, para tratar de evitar que esto se nos vaya a propagar, se nos vaya a ir de la mano. Ya tenemos la experiencia que tuvimos con COVID, que lastimosamente no había la vacunación y se convirtió en un problema de salud pública a nivel mundial. Todo va a depender de nosotros también, de ir tomando las cosas con la calma respectiva, no desesperarnos, porque cuando nos desesperamos empezamos a actuar desde la angustia y no tomamos decisiones adecuadas y correctas. Debemos siempre guiarnos por las notificaciones que los entes rectores nos estén dando, tener mucho cuidado con ser estafados, porque casi siempre en este tipo de problemas empiezan a venir la viveza criolla, los vivos que nunca faltan en nuestro país, a querernos vender en sobreprecio tanto las mascarillas normales como también en el tema de la vacunación, tener mucho cuidado si es que la van a adquirir de forma particular. Dentro de las causas de este resurgimiento, se consideraría que a raíz del COVID tuvimos muchísimos problemas a nivel de la cobertura de vacunación, disminuyeron, ya que los papás no salieron a los centros de salud por miedo al contagio y los esquemas fueron retrasados, lo que les dejó vulnerables a muchos de los pequeños. También algunos errores en la vigilancia epidemiológica, que tal vez no han podido responder a tiempo este tipo de problemas. Por lo tanto, nosotros, al entender que esto puede estar pasando y al tener ya las alertas encendidas, nuevamente, verifiquemos los carnets de vacunación de sus pequeños y si es necesario acercarnos al centro de salud para que nos expliquen mejor, pueden hacerlo. Existen las suficientes unidades como para que a nivel de nuestra ciudad estén distribuidas y ustedes puedan acercarse, teniendo mucha paciencia, entendiendo que al momento están, como les dije, llenas de gente,
por la desesperación de la vacuna y por el miedo de lo que esto está pasando. Siempre actuemos no desde el miedo, sino desde la sabiduría. Tenemos ya cierta memoria de lo que pasó cuando vino COVID, nos volvimos locos, empezamos a tomar decisiones inadecuadas y esto no es lo que debemos hacer al momento. Cuidar a nuestros pequeños, mantener las medidas preventivas, lo más importante. Continuando con este importante tema, como siempre ustedes saben, es importante hablar con los expertos para que nos expliquen de mejor manera. Es por eso que el día de hoy me acompaña mi amigo Luis Costales, pediatra, que ya es conocido en nuestro medio, para explicar de una mejor manera qué es lo que está pasando con los más pequeñitos y qué es lo que debemos hacer. Como siempre, amigo, bienvenido a tu espacio. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos y ayúdanos, por favor, a calmarnos un poco porque estamos con las alertas encendidas en relación al tema de la tosferina. Habíamos dicho que la tosferina es una infección causada por una bacteria, ¿ya? Esta es muy contagiosa, pero ¿qué les puede pasar a los pequeñitos? ¿Por qué hay tanto riesgo? Bueno, muchas gracias, Katy, por tu invitación. Siempre es un gusto estar en este programa. Bueno, sí, es producido por una bacteria que se llama la Bordetella pertussis. Esta bacteria puede causar en los niños pequeños una infección respiratoria. Esta infección respiratoria consta generalmente de tres fases. Una fase denominada catarral, que es en la que se confunde con un resfriado común. Las mayorías de síntomas son parecidos a los de una gripe. Hay un poquito de moco, un poco de tos, algo de elevación de temperatura. Puede durar de 1 a 2 semanas, 14 días aproximadamente. Y viene luego una fase que se llama la fase paroxística. Esta fase paroxística que se da entre 2 semanas, 14 días y que puede durar hasta 6 semanas. Esta sí es la fase en la que ya el médico se da cuenta de que es un cuadro de tosferina, porque se caracteriza por su tos. Es una tos que muchos denominan en quintillas, una tos gatillante, inclusive que tanta es la severidad de la tos que esta puede provocar en el niño apneas, que es el cese de la respiración, puede provocar que el niño se ponga azul, moradito, cianótico, y puede también provocar inclusive convulsiones. Y esta es en la etapa en la que el niño está más grave, se le ingresa, se le requiere oxígenos y va a requerir tratamiento antibiótico en este caso, ya que estamos hablando de una bacteria. Los antibióticos generalmente son los macrólidos. Sí, hay varios, eritromicina, claritromicina, citromicina, que se pudiera utilizar. Va a depender mucho de la edad del niño, de que tenemos a la mano para poder utilizar este tipo de medicamentos. Y esta es la fase más grave, la que diagnosticamos esencialmente al paciente y la que puede traer las consecuencias que yo te digo. Sí, hay casos, hay muertes reportadas ya por esta enfermedad, especialmente en niños pequeños, menores de 6 meses. Y por último tenemos la fase de convalescencia, que esta puede durar inclusive hasta 6 meses, en la cual la tos va a ir disminuyendo poco a poco, poco a poco, y obviamente el niño pues ya llega a su estado normal, ¿sí? Ya, esto es muy importante que escuchemos, ¿no es cierto? Son fases y tiene ciertas características. Hemos visto a lo largo de este año que han habido bastantes infecciones respiratorias, sean por virus, sean por bacterias, pero que no han actuado de esta forma. Entonces, por eso el mensaje debe llegarles, son fases y tiene una característica específica la tos, justo lo que hablaba, y es una tos que puede llegar a ponerle moradito, que le llega a cortar la respiración y que puede complicarse. Mucho cuidado con la automedicación porque siempre nos pasa, ¿no? Que pasan estas cosas, sé que con qué tengo que tratarle aparentemente, voy a la farmacia y compro. Tenemos que ser muy responsables por la gravedad de esto. Ahora, ¿desde cuándo es contagioso este niño? ¿Desde la fase catarral, la paroxística? ¿En cuál fase es cuando es más contagioso? Bueno, con respecto a las fases, hay que recordar que la fase tanto catarral como la paroxística son las que más van al niño a dar contagio a otros niños, sí, esencialmente. Hay que recordar que el contagio se produce por gotitas, es decir, por la saliva, por el tos, cuando uno expectora, cuando uno tose, ¿no? Entonces es bastante importante la prevención en estas etapas, ¿no es cierto? Estamos pidiendo nuevamente el uso de mascarillas, que es algo lógico, porque la transmisión sigue siendo por gotitas. Es algo lógico que se utilice mascarillas, especialmente en lugares cerrados. Recordar que los niños pequeños, especialmente menores de 2 años, no
se puede utilizar mascarilla de una forma adecuada. Y también recordar el lavado de manos, la protección de los ambientes, evitar ambientes cerrados, ¿no? Y más que todo, los adultos que pueden estar portando esta enfermedad, ¿sí? No la desarrollan como los niños, ¿sí? Suelen ser ellos transmisores de la enfermedad, no la desarrollan tan grave y entonces un adulto incipiente que puede tener una gripe pequeña, a lo mejor es causada por esta bacteria y puede transmitirla al niño, ¿no? En el contacto, ¿no? Entonces los adultos también a cuidarnos, protegernos con las mascarillas. Esto es importante porque puede hacer que yo tenga la bacteria y esté llevando. Por eso las medidas de prevención adoptadas ahora son muy importantes. Tenemos ya una experiencia con COVID que no nos tiene que pasar por alto, que tenemos que tomar las medidas ahora. Bueno, también está volviéndose un caos lo de la vacunación, porque siempre que pasan estas cosas, lastimosamente los papás nos ponemos alertas y, ay, sí, le faltó una vacuna y demás. ¿Cómo es el esquema de vacunación en la actualidad para los pequeños? Si puedes hablar de lo que es ministerio también, lo que es de forma particular, porque es importante que ustedes sepan que si no lo pueden adquirir de forma gratuita en el Ministerio de Salud y también por las indicaciones que la vacuna que el ministerio tiene están indicadas, podemos hacerlo de forma particular, así que ayúdanos con ese mensaje. Lo de la vacunación sí es una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Lamentablemente llevamos un proceso arrastrado desde el COVID. En el año 2020, a raíz o coincidentemente con el COVID, hubo ya un descenso de las coberturas de vacunas, no solo en el país ni en la región, es a nivel mundial. Se habla de que 25 millones de personas, en este caso, mejor dicho, niños, dejaron de recibir sus esquemas de vacunación por el COVID. Y en 2021 la cifra no bajó, se mantuvo relativamente igual. 23 millones de niños no recibieron vacunas. Y la importancia es que en este periodo el 85% de la cobertura no se llegó con la vacuna DTP, que es de la Bordetella pertussis, que es la causante de la tosferina. Entonces, es un problema global que se tiene en la vacunación, acentuado por la crisis del COVID, pero que también tiene que ver mucho con lo que son los movimientos antivacunas que están completamente cerrados, contra los mitos que hay sobre la vacunación o el miedo que tienen los papás de vacunar al niño por los, entre comillas, digámosle, efectos secundarios que pueda tener la vacuna, que la mayoría son llevaderos, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta. Hablar sobre vacunas, prevención, y eso es realmente un tema muy extenso y que debemos tomar en cuenta. Y recién para el año 2023 las coberturas van creciendo, ¿no? Pero es un caldo de cultivo. Tenemos que las coberturas de vacunación hace 4 años atrás no fueron las adecuadas por la misma situación de la pandemia, no solo aquí en el país, sino en toda la región, en todo el mundo. Si tú te metes a investigar, tenemos casos de tosferina más grandes en Colombia, más casos en Perú, más casos en Estados Unidos, más casos en México, más casos en Europa. Es un problema a nivel global. Durante el 2024 y 2025 realmente han aumentado los casos. Mejor nos ha cogido un poquito retrasados a nosotros, pero obviamente tenemos que tener las precauciones adecuadas. Las personas que están escuchando este programa me van a decir, bueno, ¿cómo sé que mi niño tengo o no tengo el esquema de vacunación completo? En el Ministerio de Salud Pública, el esquema de vacunación comienza con la vacuna pentavalente, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es abrir nuestro librito de vacunas, ¿sí? La cartera de niño sano, y nosotros vamos a fijarnos que haya recibido las 3 dosis de pentavalente, ¿no? Generalmente se pone a los 2, a los 4, a los 6 meses. Si por A o B razones su niño no recibió la vacuna a los 2 meses o a los 4 meses, generalmente se hace un esquema cortado, mínimo entre dosis y dosis de pentavalente debe haber 4 semanas, o sea, un mes, para que exista la adecuada respuesta inmunológica del cuerpo, ¿no? Cada vez que nosotros nos ponemos un refuerzo, vamos creando mayor inmunidad, y el niño es cada vez más fácil de protegerse de las demás infecciones.
Durante el primer año, ese es el esquema para protegernos de la tosferina. Un año después de la última dosis, alrededor de los 18 meses a 24 meses, 2 añitos de edad, se pone el primer refuerzo, que es la DTP. ¿Sí? Esa acudimos igualmente a los centros de salud. Y posterior a ese, entre los 4 a 6 meses, generalmente una corte de 5, perdón, de los 4 a 6 años, generalmente 5 añitos, se pone el segundo refuerzo con DTP. ¿Sí? Estas vacunas son las que se ponen ya en las instituciones educativas. No reciben la vacunación. Ya. Es decir, que nuestros niños con este esquema están protegidos al momento. Están protegidos al momento. Ya. Esto es importante, escuchemos. Revisemos la libreta de vacunas. Estoy con el esquema completo, nos vamos a quedar tranquilos, no vamos a relajar las medidas, vamos a usar mascarilla y el resto de medidas, pero no voy a entrar en una desesperación por cuestión de la vacuna. Ya, ahora, hay niños que por la misma cuestión COVID y mil cosas que han pasado, ya pasaron a los 7 años y no recibieron DPT el refuerzo. ¿Qué pueden hacer los papás? Bueno, para cortar este tema, simplemente no piensen que la vacuna no está bien puesta, no piensen que el biológico está malo, no. Para que llegue un medicamento que es biológico, por su misma palabra que es biológico, es decir, que de una u otra forma tiene sustancias vivas o atenuadas o parte de estas sustancias, tiene que llenar un control de calidad y una cadena de frío que es imperdible. Eso se conserva porque se conserva en las adecuadas formas. Al otro esquema que nos olvidábamos es que a lo mejor lo hicieron poner de forma particular o pusieron otra vacuna que es la hexavalente, que es parecida, la misma composición, sumada a otra vacuna nada más, pero contiene la misma DTP, pero acelular. Y esta generalmente la ponemos igualmente 2, 4 y 6 meses y al año el refuerzo con hexavalente. Si tu niño pues ya ha pasado los 7 años, yo no tengo la certeza de que puedo haber vacunado a mi niño o simplemente no lo vacuné y ahora quiero hacerlo y tiene más edad, más de 7 años, podríamos optar por otras opciones de DTP que sí las hay, a celular generalmente, como pueden ser Butris o Adacel de forma particular, que se les puede conseguir. Entonces, tendremos que buscar de forma particular en dónde, porque al momento ya se habían escaseado, pero están en proceso de adquirirlas nuevamente. Teniendo en cuenta esto es muy importante que lo vayamos recordando. Entonces, sabemos que ya tenemos el esquema de vacunación. Ahora, ¿cuál es el mejor consejo que puedes darle al momento a los papás que nos están escuchando, a la población en general, sobre este tema para cerrar? Mucho en este tiempo, los papitos vienen a consultan sus esquemas de vacunación y está entre eso, le hago vacunar, no le hago vacunar, me voy al centro de salud, me dicen que no hay, que ya no tengo. Paciencia, sí, cojan su carnet de vacunas, revíselo. Si tu bebito recibió a los 2 meses, a los 4 y a los 6 el esquema completo de pentavalente, y si tiene menos de un añito, espérate que al año 8 meses, que a los 2 años va a recibir el refuerzo con la DTP. Si tu niño ya ha recibido ya el refuerzo a los 2 añitos, entre 18 y 2 añitos, y posteriormente ya vamos por un 4.º año de edad, un 5.º año de edad, podemos ya percibir si es que ha sido o no ha sido vacunado en la DTP. Si ha sido vacunado, tranquilo, tu bebito está protegido. Caso contrario, acércate a los centros de salud para que te vacune. Y si realmente no hay la certeza, es preferible la vacunación. Ya, entonces tenemos estas opciones, vemos que hay una luz al final del camino y que esto es importante. Entonces, llegar a ustedes con el mensaje, primero de estar tranquilos, de hacer las cosas bien, de verificar bien todo, siempre tratar de tener ordenado las cosas de los pequeños, porque muchas veces las libretas se pierden. En la actualidad es muy complicado que puedan recuperarlas, sobre todo por la cantidad de gente que está acudiendo a los centros de salud. De todas formas, cualquier duda que ustedes tengan, siempre acercarse a su médico de cabecera. El doctor Costales está a la orden para ustedes de igual manera,
para poder cualquier duda, si es que existe alguna sintomatología y tener siempre el cuidado adecuado. La alimentación, no olvidarse que es importante, más allá de las vitaminas que podamos dar a nuestros niños, la alimentación contiene todos los nutrientes que ellos necesitan para tener un sistema de defensas adecuado. La actividad física también, saquemos desde el sedentarismo de las pantallas en las que ahora están, porque la actividad física también nos ayuda a subir las defensas y el estar tranquilos y compartir en familia. Yo te agradezco, amigo, por tu tiempo, por este mensaje que fue muy clarito y creo que ahora todos vamos a estar tranquilos. Gracias. Luego de haber recibido la información sobre los niños y qué debemos hacer, vamos a hablar un poquito también de qué podría pasar con los adultos. Los adultos pueden adquirir esta bacteria, ser portadores y ser también los que contagien, por eso es muy importante las medidas, pero tal vez no la van a desarrollar de la misma forma que en los niños con las fases indicadas. Puede ser de una forma atípica, es decir, con síntomas no muy característicos, puede ser sí el catarro, la tos, pero no de las mismas características y ahí está el problema, porque al no saber yo puedo estar contagiando. Por eso, en cuanto ustedes tengan sintomatología respiratoria, lo ideal es que ustedes acudan donde los profesionales de salud de su confianza. Por favor, no seamos irresponsables, no vayamos a las farmacias, porque por eso hay tanta resistencia ahora a los antibióticos, porque al momento de yo acudir a la farmacia no estoy tomando ni la dosis correcta ni el tiempo indicado y también me están dando tal vez para un cuadro de un tipo, otro tipo de antibiótico y eso es lo que no debe pasar. Los adultos podemos estar tranquilos, pero no relajar las medidas, tal vez en personas con sistemas de defensa muy bajos por alguna enfermedad adicional que tengan, se podría indicar la vacunación que la pueden adquirir en los centros particulares, no en el Ministerio. El Ministerio de Salud Pública solo va a vacunar hasta máximo los 6 años en las zonas de riesgo y en las zonas de no riesgo hasta los 5 años. Se les repite esta información. Así que estemos alertas de toda la información que está dándose, seamos muy responsables con nuestra salud y con la salud de los demás. Si tengo sintomatología respiratoria, debo utilizar la mascarilla, debo tener el lavado adecuado de manos y evitamos estar en reuniones o más aún ir a visitar a personas enfermas o a niños que no tengan el esquema completo y que pueden estar en riesgo. La salud pública es responsabilidad de todos. Manténganse informados, cumplan con las recomendaciones de las autoridades, protéjanse a ustedes y a su familia y si tienen dudas sobre el esquema de vacunación, pueden acudir al centro de salud más cercano o a su profesional de salud más cercano. Gracias por acompañarnos en este episodio de Salud y Vida. No olviden suscribirnos y seguirnos en nuestras redes sociales y compartir esta información con las personas que más los necesitan. Gracias.